Bienvenidos exploradores, a este canal. Si eres nuevo espero que te unas a la comunidad de exploradores que tiene el Diario del Ilusionista, donde podrás escuchar distintos relatos llenos de intriga y misterio. El relato de hoy te dejará mucho que pensar, sobre todo te mantendrá al tanto en si debes o no confiar en las personas que se acercan a ti, pues no sabes con qué intenciones lo hacen. Tercer relato, la verdad de los númidas. Mi historia es algo poco común, diría yo, pero es algo que creo sucede con mayor frecuencia de la que se cree. Nací y crecí en un pequeño pueblo, pero a los 6 años mis padres y yo nos movimos a la ciudad más cercana debido a que a mi padre le dieron una nueva posición en su trabajo. La vida había cambiado para mí en demasía, pues estaba acostumbrado a hacer ciertas cosas que tal vez en una ciudad no se puede mucho, como por ejemplo moverme de un lugar a otro en bicicleta. Y no lo digo porque sea una ciudad peligrosa, sino que los trayectos tienden a ser más largos. Recuerdo que ingresé a la primaria en ese entonces, y que los otros niños se burlaban mucho de mi forma de hablar, pues aún tenía el acento de mi pueblo. También recuerdo que todos me llamaban pobre, justamente por ser de rancho, como ellos decían. Era un niño muy listo, por lo que las calificaciones no fueron un problema, pero sí me aislé un poco de las personas, pues al recibir solo burlas de los demás, vi esa como la mejor opción. Mis padres estaban muy contentos, pues desde que llegamos se habían adaptado muy bien a la ciudad. Mi mamá incluso entró a un club en el cual pasaba casi todas las tardes, y gracias a la nueva posición de mi padre, pudimos llevar una muy buena vida. Yo nunca les quise comentar el problema que tenía en el colegio, pues veía que eran muy felices y no quise que decidieran cambiar solo porque no sabía convivir. El tiempo pasó y después de unos cuantos años, ya tenía los modismos y la forma de hablar como los de la ciudad, pero aún había ciertos aspectos que no quería cambiar. Mis padres sí que lo hicieron, se volvieron un poco déspotas y hasta indiferentes, incluso ya casi ni los veía, todo el tiempo andaban fuera, ya sea en reuniones o eventos formales, o fiestas con sus amistades. Hasta se iban de viaje como por 3 o 4 días, dejándome con la niñera, pero bueno. Me sentía hasta cierto punto abandonado, pues con las únicas personas que compartía mis pláticas eran mis padres, la niñera y el chofer. Nunca pude hacer amigos, hasta que la universidad llegó. Recuerdo que cuando estaba aplicando en línea para una beca universitaria, mi padre se acercó a mí, después de mucho tiempo, y me dijo: «Hijo, estaba pensando que tal vez sería mejor si te vas a estudiar a otro estado, más al norte, tal vez tengas mejores oportunidades y hasta termines de hacer tu vida allá». Yo solo lo miré y no dije nada, pero al final seguí su consejo y me fui. Pensaba que tal vez era lo mejor en ese momento. Recuerdo que llegué a la bienvenida de los de nuevo ingreso en la universidad. El ambiente era muy alegre y aunque eran muchas personas no me sentía agobiado. Cuando estaba observando un baile que estaban haciendo las porristas, alguien me tocó el hombro, me giré y atrás de mí estaba este amigo. Un tipo de complexión tosca pero se veía con una vibra tranquila, como muy llevadero. Me preguntó si era nuevo, a lo que yo le contesté que sí, me sonrió y simplemente me dijo: «Ah bueno, carne fresca. Mi nombre es Daniel». Simplemente le sonreí de vuelta. En cuanto a la forma en la que dijo aquello no le tomé importancia, pues esa era una expresión que se utiliza mucho cuando hay alguien nuevo, no malintencionada. El primer semestre pasó tranquilo, estaba yendo a mis clases sin ningún problema, y por primera vez, tenía a alguien con quien platicar, Memo. Memo era un tipo agradable, era un poco nervioso y también le gustaba platicar mucho. No sé cómo fue que comenzamos a llevarnos, pero hizo que el tiempo que llevaba allí fuese ameno. Un día estábamos en la cafetería platicando de diferentes cosas, cuando Daniel se acercó con una caja, como si fuese un regalo. Memo y yo lo miramos con curiosidad.
Cuando estuvo frente a nosotros quise presentarlos, pero Daniel simplemente se sentó e ignoró completamente a Memo. Amigo, hace un buen que no te he visto por aquí, tal vez porque no estamos en la misma carrera. Me dijo. Bueno, solo quería darte esto. Me entregó aquel regalo y yo lo interrogué con la mirada. Tranquilo, es solo que a una amiga mía le has gustado, y me pidió que te diera este regalo, puedes no aceptarlo si te sientes incómodo. Le dije que no se preocupara pero que esto era algo un poco extraño para mí, pero al final lo acepté. Daniel me dio una sonrisa que no supe cómo interpretarla, pero parecía de burla. Se levantó y solo me dijo nos veremos pronto y se fue. Memo me miró de una forma muy extraña. ¿Lo conoces?, me preguntó en cuanto Daniel se perdió entre la multitud. Lo conocí el primer día que llegué a la universidad. ¿Por qué? Me miró y me dijo, amigo, no sé si lo que te voy a decir suene algo loco, pero creo que me veo en la obligación de hacerlo como tu amigo. Al principio creí que me iba a hacer una broma, pero cuando vi su rostro, tenía un semblante calmo, serio y hasta con pánico. Mira amigo, Daniel es alguien conocido por los locales, su familia es muy influyente de hecho, pero, no justamente por eso es conocido, existen ciertos rumores que pues, al principio tampoco creí, pero ya sabes. Las personas comienzan a hablar. Se tomó un pequeño tiempo pensando qué iba a decir a continuación, tomó un sorbo de su bebida y después dijo. Daniel es una persona un poco reservada, es raro que él conviva con gente que no es similar a él, quiero decir, a su estatus, su círculo social. Yo estudié en el mismo colegio que él, y al ser uno privado, éramos como entre 20 y 25 personas por grupo, todos nos conocíamos. Obviamente, Daniel era la persona más popular en todo el colegio, todos querían ser sus amigos, ya que las relaciones con las personas correctas pues, te facilita la vida. Yo también quise ser su amigo. No lo voy a negar. Pero cuando comencé a convivir con él y sus amigos, había algo raro, su forma de actuar pasaba de ser amigable a ser misteriosa. Si éramos amigos en el colegio, pero no fuera. Fuera solo eran 3 personas las que se llamaban amigos de él, todos crecieron juntos, en el mismo ambiente. Al principio dije, bueno es entendible, son personas privadas. Pero después algo pasó. Tomó otro sorbo a su bebida y continuó. En el segundo año, llegó un chico nuevo al colegio, y Daniel fue el primero en presentarse y acercarse a él. Este chico se volvió parte del círculo cercano. Con el tiempo, el chico cambió. Se comportaba de manera extraña, como si tuviese miedo, se espantaba muy seguido, se comenzó a aislar del grupo, incluso del mismo Daniel. 3 semanas después, el chico desapareció. Nadie supo qué pasó, solo dejó de ir a la escuela, y hasta que un día, la policía llegó al colegio y pidió hablar con Daniel y con los otros 3 chicos. Después de eso, Daniel y sus amigos se volvieron más reacios a las personas, dejaron de convivir, y todos los mirábamos extraños, sabíamos que la última vez que ellos vieron a ese chico algo pasó. Su cambio drástico de actitud fue llamativo. 2 semanas después nos enteramos que lo habían encontrado muerto, en el cuarto de sus padres. Cuando Memo terminó de contarme eso, mi sorpresa era grande. Aunque después de que pasé la primera impresión, me atreví a preguntarle, ¿tú dijiste rumores, cierto? Me miró y me dijo. Así es, después de que ese año concluyó ellos se cambiaron de colegio, y al siguiente año pasó lo mismo con otro chico de ese otro colegio. Mis ojos se abrieron de la sorpresa al escuchar eso. Pero, ¿tú crees? No terminé la pregunta porque él enseguida me respondió. No lo sé, pero lo que sí sé, es que eso siguió pasando año con año, y curiosamente Daniel y su grupo de amigos eran las últimas personas con los que los chicos convivían. No creo mucho en las coincidencias, pero sí en los hechos,
y en todos los casos, ni Daniel ni sus amigos eran vinculados. Pero las afirmaciones de los estudiantes, bueno, eran como secretos a voces, todos lo sabían. Cuando terminó de contarme eso me quedé pensando un poco en la situación. Memo me dijo que tuviese cuidado con él, solo que fuese precavido. Fui a mis últimas clases pensando en esa historia que me había dicho. ¿Será todo cierto? Pero si es así, ¿qué tan influyente es su familia? ¿Será esa la razón por la que andan libres como si nada? No pude quitarme esos pensamientos, y cuando llegué a la casa donde me estaba quedando, me metí a investigar un poco en el internet sobre esos chicos, y encontré algo que me hizo sentir escalofríos. Desde hace 10 años atrás, se han estado encontrando cuerpos de niños y adolescentes muertos en el alrededor de la ciudad. En los reportes policíacos se ponía que eran un grupo de personas que posiblemente eran traficantes o relacionados al crimen organizado del país, otros decían que podría tratarse de un asesino en serie. En el último foro que revisé con respecto a estas noticias, encontré un comentario que me llamó la atención. El nombre del usuario era Anumina54-12, y este escribió algo que me llamó mucho la atención. El comentario decía: sé que mucha gente cree que son un grupo de criminales, y lo son. Estas personas no sienten remordimiento y siempre se salen con la suya porque tienen mucho poder influyente en la sociedad. Los númidas siempre se salen con la suya. El término númidas llamó mi atención, googleé sobre eso, y más allá del significado del término no pude encontrar más, así que en la adrenalina de querer saber más sobre ello, le mandé un mensaje directo a la persona que había escrito ese comentario, pero cuando le di enviar, me apareció un mensaje de que el usuario ya no existía. Pasó un tiempo y cuando miré el reloj iban a dar las 11 de la noche, no me había percatado del tiempo que pasó. Me levanté del escritorio donde estaba y me dirigí a la cocina, pasé por la sala y me detuve en seco. Me giré y miré a la pequeña caja que estaba sobre la pequeña mesa de cristal de centro, era el regalo que Daniel me había dado. Caminé de regreso y me senté frente a ella. Mis pensamientos iban y venían, una parte de mí quería abrirla para ver su interior, pero por otro lado, una incertidumbre grande me hacía no querer hacerlo. Estaba a punto de abrirla cuando el timbre sonó. Brinqué del susto, pero me compuse enseguida cuando escuché la voz de Memo al otro lado. Se me hacía extraño que fuera a mi casa a esa hora, pero sabiendo que era un viernes y que los bares estaban no tan lejos de donde yo estaba, decidí ir a abrir. Grande fue mi sorpresa al no encontrar a nadie del otro lado. No quise asomarme, ni siquiera me moví de donde estaba parado, llamé el nombre de Memo un par de veces pero después de unos minutos cerré la puerta con llave y regresé a mi sala. Me senté con el corazón latiendo a 1000 por hora, sentía una adrenalina corriendo por todo el cuerpo, y la caja enfrente a mí me causaba mucha curiosidad. Así que sin esperar más tiempo tomé el regalo y le abrí. Dentro de la caja había una tarjeta que tenía escrito lo siguiente: tienes ese algo que te hace perfecto. No supe cómo interpretar eso. Seguí observando el contenido, había también unas rosas blancas, eran 7 rosas, y cada una tenía un lazo de color rojo en el tallo, y en la parte de hasta abajo, había una pintura. Un cuadro de un tamaño de fotografía con un marco muy bonito. El cuadro era una pequeña réplica del Martirio de San Sebastián. Reconozco esa pintura, pues en una clase de arte nos enseñaron un poco de las obras de Hans Holbein el Viejo. Un cuadro hermoso, pero por las circunstancias en las que me lo dieron, lo sentía algo perturbador. No pude dormir mucho esa noche, pensando en toda la información que había recibido ese día. Puede que me haya sugestionado un poco con eso, pero bueno, no quise saber más sobre ello. Pasaron unas semanas, el último día de clases llegaba a su fin y la última clase que tenía también, vendrían los cambios de semestre y muchas personas, como yo, que no teníamos nada pendiente,
Básicamente teníamos 2 semanas libres. Tomé mis cosas y me dirigí a platicar un poco con Memo antes de retirarme totalmente. Iba como a la mitad del camino entre el aula y el estacionamiento, cuando una mano me tocó la oreja. Me espanté y me giré muy rápido para ver quién lo había hecho. Me encontré cara a cara con Daniel, quien comenzó a reír por mi reacción. Me le quedé observando sin mostrar ninguna emoción en el rostro, y al notarlo, se calmó y me dijo que no debería de espantarme tan fácil. Simplemente le dije un ajá, de forma cortante y me giré para seguir caminando. Él corrió y se paró delante de mí, cortándome el paso. Lo miré y le pregunté si quería algo. Él solo asintió pero no dijo nada, solo me observaba. Creo que pasaron como 5 minutos, me empezaba a impacientar y una incomodidad se dibujó en mi cara, hasta que comenzó a hablar. «Oye, ¿abriste el regalo?». Me sorprendió un poco la pregunta pero solo asentí y él sonrió de una manera en la que se podía ver alivio y euforia. «Ah bueno, ¿y te gustó?». «Creo que la pintura es una de mis favoritas, no es como que me guste en general el pintor, pero específicamente esa pintura es muy simbólica para mí». Lo miré y dije, ¿para ti? ¿Tú le dijiste a tu amiga que me regalara esa pintura? Pregunté directamente, pues lo que decía no tenía mucho sentido. Se comenzó a reír pero ahora de una forma nerviosa. Sí, sobre eso, te mentí. No tengo amigas, solo amigos, y ese regalo te lo hicimos nosotros. Queremos invitarte a nuestro pequeño grupo de amigos, pero no sabía cómo hacerlo. Creo que el regalo fue exagerado, pero Chava me dijo que sería un regalo broma, por eso las rosas y la tarjeta ja. Espero no te sientas incómodo con esto. Incómodo no, pero sí extrañado y con una pequeña espinilla de curiosidad pero con inquietud al mismo tiempo. Todo lo que me decía parecía tan surreal. Solo le miré y él seguía ahí, riendo como si de verdad fuese algo muy gracioso. Decidí seguir mi camino. Él solo se enderezó y me preguntó que si sí quería ser parte de su grupo. Lo ignoré totalmente hasta que llegué a donde mi coche, abrí la puerta, me subí y cerré enseguida. Cuando giré para mirar a Daniel, me espanté al verlo pegado a la ventana. Ya no estaba riendo, ahora se veía muy serio, casi como enojado. Puse en marcha el coche y mientras iba saliendo del estacionamiento pude ver por el retrovisor cómo él se quedó allí parado sin moverse, hasta que dejé de verlo. Al día siguiente Memo pasó por mi casa, se iba de viaje con su familia, y no tenía con quien dejar a su gato, por lo que me ofrecía cuidárselo. Al principio dijo que no, pero yo le dije que no había problema. De todas formas yo no iba a salir a ningún lado, mucho menos visitar a mis padres. Le conté lo que había pasado con Daniel y se preocupó un poco. Después de eso me insistió mucho en que mejor se quedaba conmigo o en dado caso que me invitaba al viaje con ellos. Me negué a ambas opciones. Le convencí que iba a estar bien y que para que no se preocupara le dije que cada día le iba a mandar un mensaje. Aceptó, pero me advirtió que si en algún momento él no recibe nada iba a regresar corriendo a la ciudad con toda la policía. Dramático Memo como siempre, pensé. Los primeros 3 días transcurrieron tranquilos. Cuidar a Cujo era muy fácil, de por sí los gatos son más independientes que los perros, así que prácticamente Cujo se cuidaba solo. Fue en el 4.º día donde empezó a ir mal. Ese día recuerdo que lo primero que iba a hacer era salir a correr un poco. Estaba terminando de ponerme los tenis y agarrar las llaves de la casa, cuando me giré a la entrada y la puerta estaba abierta, totalmente abierta. Me quedé quieto en donde estaba pues no sabía cómo reaccionar. Miré a todos lados dentro de la casa, revisé las otras 2 habitaciones y el baño de visitas. Nada, no había nadie más. Giré viendo el lugar donde Cujo debía de estar, pero él ya no estaba. Salí a la entrada llamándole, pero no apareció. Decidí buscar alrededor. Tenía la esperanza de que anduviese cerca, ya que antes había salido y regresado a los 10 minutos. Pero ahora no estaba seguro desde qué hora había salido.
Busqué cerca, en un radio de 2 manzanas, di muchas vueltas, pero no le pude encontrar. Decidí volver a casa y pensé que tal vez más tarde iba a regresar. Llamé al guardia de seguridad pues el lugar donde vivía era un circuito cerrado, así que había cámaras a los alrededores. Le comenté si su compañero del turno nocturno no le había comentado algo. Tal vez que alguien había ingresado o algo así. El guardia dijo que no, que su compañero no le había dicho nada en la mañana, pero me preguntó si había pasado algo. Notó el nerviosismo en mi voz. Le comenté lo de la puerta y de Cujo. Él me dijo que iba a revisar las cámaras a ver si podía encontrar algo. Colgué la llamada y a los 5 minutos me llamó otra vez. Cuando escuché lo que me dijo, sentí como la sangre se me heló. Me dijo que cerca de las 4 de la mañana, por la cámara de la entrada principal, se veía a un hombre caminar por en medio de la calle del circuito. Dice que no se veía nítido, pero por la sombra. Asumía que era un hombre. Cuando llegó a la altura de mi casa se detuvo y estuvo parado viendo la puerta como por 20 minutos y después la cámara perdió la imagen. Le pregunté si alguna otra cámara había captado algo más, pero preocupado me dijo: no, las otras cámaras amanecieron rotas y al parecer las grabaciones de anoche fueron borradas. Mi corazón volvía a latir de una manera desenfrenada, no daba crédito a lo que me estaba diciendo. Al final me dijo que iba a ponerse en contacto con el guardia de la noche anterior, para verificar qué fue lo que exactamente pasó. Le agradecí y terminé la llamada. Se me fue el tiempo, ni siquiera me moví de donde estaba sentado. Tenía la cabeza llena de pensamientos, uno peor que el anterior. Salí de ese trance cuando mi celular sonó. Era un mensaje de Memo, y fue cuando vi que eran las 11 de la noche, otra vez. ¿Todo bien?, decía el primer mensaje. No me has escrito y ya casi acaba el día. Todo en orden, se me fue el tiempo. Fue lo que le respondí. No quería decirle lo que había pasado, no sabía cómo decirle que Cujo estaba extraviado, así que le mentí. Cujo no regresó ese día, ni al siguiente. Lo que sí pasaba era que cada vez que me despertaba, la puerta de mi casa siempre estaba abierta. Los guardias no se explicaban qué pasaba, incluso una noche ambos se quedaron, pero no veían nada extraño, incluso haciendo rondín, no se explicaban cómo se abría mi puerta, ni exactamente a qué hora. Las cámaras dejaron de funcionar y las reemplazaron 2 veces, pero siempre se descomponían o amanecían rotas. Pasaron 3 días más, y todo iba empeorando. Reforcé los cerrojos y puse barandillas en las ventanas, pero no sirvió. Ahora no solo la puerta, las ventanas también amanecían abiertas. Me movían las cosas del lugar, me escondían mi celular, mis llaves, mi comida era esparcida por toda la cocina, unos cuadros que tenía desaparecieron. Otros estaban maltratados, pintados, era como un acto de vandalismo grande. Una vez me quedé en la sala pensando que tal vez podría ver quién lo hacía o quiénes, incluso llegué a pensar que los mismos guardias eran los que lo hacían. Estuve despierto como hasta por las 5 de la mañana y no pasó nada. No sé en qué momento me dormí. Me desperté sobreexaltado cuando alguien gritó mi nombre, giré hacia la puerta y vi que todo estaba abierto, la puerta principal, las ventanas, las puertas de las habitaciones, la puerta del refrigerador. La comida que aún me quedaba tirada en el piso de la cocina y ahora las paredes estaban pintadas, incluso yo tenía basura a mi alrededor. Miré la hora de mi celular y solo habían pasado 20 minutos desde que me quedé dormido. Todo eso sucedió en 20 minutos, era imposible. Algo llamó mi atención. Enfrente, en la mesa de centro, había una caja de zapatos. Me acerqué cauteloso a ella y la abrí. Bajo una capa de papel, habían pétalos de rosas blancas en todo el fondo, y en el centro, vi horrorizado, la cabeza de Cujo. Fue lo último que soporté, vomité lo poco que tenía en el estómago. Le llamé a Memo 1 hora después, le conté todo lo que había pasado. Estaba asustado, temblaba de pies a cabeza,
mi voz salía temblorosa también. Memo solo atinó a decir que saliera de allí y que me fuera a su casa. Él iba a hablar con sus padres para regresar antes de tiempo, y me dijo que iban a llegar como entre 8 y 9 de la noche ese mismo día. Los guardias llegaron a mi casa y se sorprendieron por lo que vieron. Ellos iban a reportar a la policía todos los detalles. Llamaron al dueño de la propiedad también, y yo solo tomé un par de cosas y me fui a la casa de Memo. Mientras iba en camino, mi mente no sacaba las imágenes de lo que había visto. Me dije a mí mismo que no iba a poder dormir en unos días. En cuanto llegué a la casa de Memo le escribí y le dije que ya estaba allí. Me respondió que me quedara allí en lo que ellos llegaban. La tarde pasó tranquila, ni siquiera pude comer un poco, aún sentía náuseas, pero me sentía un poco más tranquilo. Cerca de las 6 de la tarde decidí tomar un baño. Ingresé para hacerlo y cuando estaba terminando, escuché un ruido muy fuerte que me hizo cerrar la llave de la regadera por un momento. Salí poniéndome lo primero que vi y en busca de aquello que había producido ese sonido. La puerta de servicio estaba abierta y había cristales quebrados en el piso. Recorrí la sala con cuidado, buscando, hasta que una sombra se movió a mis espaldas. Antes de poder reaccionar, alguien me sujetó con fuerza. Intenté zafarme, pero un golpe en la cabeza me dejó aturdido. Otro golpe y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba sentado en una silla, mis manos y pies atados. Como pude enfoqué mi vista. Frente a mí había una sala enorme con paredes decoradas con cuadros, todos similares. Pero en el centro, destacaba uno más grande, la misma escena de San Sebastián, solo que el martirio parecía más cruel, los detalles más macabros, casi reales. Alrededor de la sala, hombres y mujeres vestidos con elegantes trajes oscuros conversaban como si estuvieran en una gala, todos sin excepción, llevaban una rosa blanca atada en la muñeca con un cinto rojo. Entre ellos, reconocí a Daniel, se veía relajado, estaba conversando con 2 chicos más, asumí que esos eran los amigos de los que Memo me habló. Sin embargo, había muchos rostros desconocidos. En el centro de la sala, yo no era el único cautivo. Había otros chicos atados a distintas sillas. Algunos lloraban, otros tenían la mirada perdida, como si hubiesen consumido algún medicamento o alguna sustancia ilícita. Un hombre alto, de cabello blanco peinado hacia atrás, se acercó al cuadro principal. Llevaba una túnica negra con detalles dorados. Observó a todos en la habitación, también a los que estábamos atados. Mi mirada se cruzó con la suya y él simplemente sonrió. Una sonrisa espeluznante que me mandó escalofríos por todo el cuerpo. Aplaudió y llamó la atención de todos y luego su voz resonó fuerte y clara. Hoy, honramos a quienes han caído y celebramos el sacrificio. Cada cuadro aquí es un testimonio de nuestra devoción y poder. 10 años han pasado y nuestra tradición está más viva que nunca. Numidas por la eternidad. La multitud aplaudió, mientras yo intentaba aflojar las cuerdas que me sujetaban. Mi respiración se aceleró al comprender, cada cuadro representaba lo que hacían con sus víctimas. Era un registro, una advertencia. El hombre continuó hablando, pero apenas lo escuchaba. Busqué de un lado a otro algo que pudiese ayudarme a soltarme y salir de allí. Mi atención se movió hacia una mesa que estaba justo detrás de mí, sobre ella estaba una pequeña navaja que alguien había dejado. Supongo que no se habían percatado de ella. Lentamente, logré mover mis dedos y acercarme. Un grito repentino llamó la atención de todos. Uno de los chicos había perdido el control, suplicando ayuda. Fue el momento que necesitaba. Empujé un poco la silla hacia atrás chocando con la mesa. Gracias al ruido y la atención que le estaban dando al chico, el ruido se perdió. Pude tomar la navaja y con ella corté las cuerdas de mis manos y pies. Miré de nuevo hacia el frente y todos estaban disfrutando de la agonía que le estaban haciendo sentir a aquel pobre chico.
pero con la adrenalina me decía que era ahora o nunca. Tomé valor y sin hacer mucho ruido corrí hacia la parte trasera, donde nadie estaba viendo. Me recargué en la pared para buscar la salida de aquella habitación y la vi a unos 2 metros de donde estaba. Volví a tomar otro impulso y corrí lo más rápido que pude. La alarma se desató. Gritos y órdenes resonaron a mi espalda, pero mis piernas no se detuvieron. Abrí una puerta y me encontré con un oscuro bosque. El aire frío me golpeó el rostro, y no sabía a dónde ir. Pero aún así, corrí sin mirar atrás hasta que tropecé con un camino. Una luz en la distancia me dio esperanza, los faros de un auto. Me paré en medio del camino, agitando los brazos desesperadamente. El auto se detuvo, y el conductor bajó la ventana. Era un hombre mayor, de rostro amable. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Por favor, lléveme a la ciudad, por favor, vienen siguiéndome. Sin hacer preguntas, el hombre me ayudó a subir, supongo que me veía fatal, porque no paraba de darme miradas de vez en cuando. Mientras el auto se alejaba, miré por la ventana. En la distancia, algo brillaba entre los árboles, como un faro siniestro. Pero no se distinguía nada. Llegamos a la ciudad al amanecer. Le agradecí al hombre y caminé sin rumbo. Mi mente seguía en aquella sala, en los rostros de los cautivos, en el cuadro. Llegué a un parque y me senté en una banca. Pasado el tiempo un coche de policía se detuvo junto a mí y 2 hombres bajaron de él. Uno era Memo, que en cuanto me vio en su rostro pasó el alivio. No hablé absolutamente nada por 3 días, aún tenía un poco de nerviosismo y hasta sufría de persecución. Me quedé con Memo y su familia como por una semana. Ellos se encargaron de ponerse en contacto con mis padres, y a la siguiente semana ellos llegaron. Mis padres se veían preocupados, tenía mucho tiempo que no les veía esa expresión en su rostro. Cuando comencé a contarles la historia ellos simplemente escuchaban atentos a todo lo que les decía. Mi madre lloró cuando le terminé de contar todo y mi padre solo me miraba con un semblante de tristeza. Ambos experimentaban un sentimiento que no habían tenido hace mucho tiempo, culpa. Cuando la policía me tomó declaración abrieron una carpeta para investigar a Daniel, sus amigos y sus familias. Desafortunadamente, no se supo nada de ellos, es como si se hubiesen desvanecido. En cuanto al lugar, la policía solo encontró las cenizas y el esqueleto de lo que fue aquella construcción. Mi padre compró una casa cerca de la universidad y por los siguientes 2 años, me llevó a clases, todos los días. Un día cuando llegué a casa, me desplomé en el sofá. Miré el cuadro que había traído, ahora recargado en la pared. Pero algo era diferente. El rostro de San Sebastián parecía mirarme directamente, su expresión más humana, como si supiera lo que había pasado. Decidí que debía deshacerme de él. Pero, incluso mientras lo envolvía para tirarlo lejos, no pude evitar pensar que todo esto no había terminado. Alguien volvería por mí. Y yo no estaba seguro de estar listo para lo que vendría. Y después de tanto, aún sigo esperando ese día. Bien explorador, ¿qué opinas sobre este relato? ¿Sigues pensando que todas las personas son honestas, sin malas intenciones? Compártenos tus opiniones y tus experiencias. Tal vez sean las próximas en este diario. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video con quienes disfruten. Nos vemos en el próximo capítulo, si te atreves.